Bueno, los resultados que ha mostrado el índice de precio al consumidor en los últimos días significan que la inflación pasa a tener un rol protagónico en una coyuntura económica que está dominada por la desaceleración de la economía. Los datos son muy claros. Tenemos una inflación acumulada de 5,1% y la inflación anualizada es 5,7%, por lo tanto, claramente el Banco Central va a tener que observar con mucho cuidado los próximos datos de inflación en noviembre y en diciembre, para de esa manera empezar a configurar el programa monetario el próximo año. A esta altura, con estos datos, y dependiendo de cómo sean los resultados de noviembre y diciembre, yo no descartaría un alza de tasa de interés en el próximo periodo. Como decía, el protagonista era la desaceleración, pero lamentablemente está apareciendo la inflación también con un rol protagónico. Por lo tanto, el rol de la política monetaria podría ser menor en la reactivación de la economía a la luz de los datos de inflación que se están proyectando para el final de año y para el próximo año. Tenemos que decir también que hay aspectos puntuales que produjeron un efecto más alto de lo esperado en el índice que conocimos días atrás. El primero es el impacto de la reforma tributaria sobre algunos productos como los alcoholes, las bebidas gaseosas azucaradas y los tabacos, que claramente tuvieron un impacto en el índice de inflación, pero son un efecto por una vez. Pero por otro lado, la devaluación del peso ha sido bastante fuerte y tal como lo dijimos en otras oportunidades, los efectos de segunda vuelta están apareciendo sobre la inflación subyacente, sobre la alimentación, sobre el transporte y sobre otros ítems de la inflación subyacente, que es el corazón de la inflación, y por lo tanto obligan al Banco Central a evaluar qué va a pasar cuando la demanda empieza a crecer en la economía. A mí no me cabe duda que la demanda va a recuperarse, tenuamente va a recuperar y por lo tanto va a generar otra fuente inflacionaria. Por lo tanto, la inflación en este momento para mí es una protagonista de las preocupaciones que hay en la coyuntura económica. Yo creo que esa opción está bastante acotada en este momento. Ya había anunciado el Banco Central en la reunión de octubre que pasaba una trayectoria neutra, lo que significaba que no iba a seguir empujando este año por lo menos baja tasa de interés. Yo creo que está absolutamente descartado que van a haber nuevas bajas este año. Y para el próximo, en este momento hay una legítima duda respecto al programa monetario y con eso quiero decir si van a haber más recortes, porque el dilema que tiene el Banco Central es preocuparse de la contracción o preocuparse de la inflación, y sin duda se va a preocupar de la inflación. La inflación es un impuesto extraordinariamente regresivo y por lo tanto afecta especialmente a la gente de menores ingresos y a los más pobres. Por lo tanto, el Banco Central va a llevar la inflación al centro del rango meta, no me cabe duda, pero tampoco puede dejar que la inflación se le escape. En este momento está sobre el 5%. Bueno, esto es más complicado porque las expectativas sobre el consumo y sobre la inversión son variables que dependen directamente de decisiones que toman, entre otros, las autoridades políticas. Sin embargo, la inflación es un impacto que no puede ser evitado por importantes masas de ciudadanos, la mayoría del país. Y por lo tanto es mucho más complicado porque frente a eso lo único que espera esa gente es que la inflación entre dentro del rango meta y por lo tanto genera un ambiente de expectativa muy malo mientras no se produzca el ajuste de inflación. Bueno, el Banco Central va a hacer su misión histórica, que es llevar a una trayectoria dentro del rango meta el próximo año. Probablemente no va a llegar al centro del rango meta, pero va a estar dentro del rango. Y yo tengo una confianza absoluta en el Consejo del Banco Central y en los profesionales que están detrás del banco para de esa manera superar este tema de expectativa de inflación que en estos momentos son más altas que las que podríamos aspirar.